Primera de Pedro capítulo 2, vamos a leer desde los versos 4 al verso 10, y dice así. Dice, y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor, pues para ustedes los que creen, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo para aquellos que tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. Entonces, en esta porción encontramos básicamente, creo que como una descripción de quién es Jesús, pero también una descripción de quiénes somos nosotros en Jesús. Nuestra identidad se deriva de quién es Cristo, ¿no? Y Pedro aquí nos representa y nos muestra a Jesús como una piedra. Ahora, antes de eso, en el verso 4 dice que viniendo a él, ¿no? La semana pasada nos quedamos ahí en el verso 3 cuando él decía, si ustedes han probado la bondad del Señor. Y la pregunta es, ¿cómo podemos probar la bondad del Señor? Probar significa de que tú en tu experiencia personal estés consciente de saborear, de conocer, no nada más de un conocimiento como teórico, sino con un conocimiento en la práctica de algo. Y aquí la Biblia nos invita a probar del Señor, a probar de su bondad, pero la pregunta es, ¿cómo vamos a probar eso? Y ahí está la respuesta en el verso 4, es viniendo a Él. La única manera de probar a Dios y probar a Jesucristo es viniendo a Él. Hoy en día todos quizás podemos hacer como una descripción de personas a través a veces de lo que vemos en sus redes sociales, en su perfil. Tú dices, ok, se llama así, nació tal año, y a veces tú puedes decir, estuvo en esta ciudad, fue de vacaciones acá, fue a comer acá, porque todos lo publicamos ahí. Y puedes dar como una buena descripción de alguien sin necesariamente conocer a la persona personalmente. Incluso cuántos de nuestros, entre comillas, amigos en redes sociales, realmente nunca nos hemos sentado a platicar con ellos. Son personas que nada más ubicamos o a veces aceptamos porque es un amigo de un amigo, ¿no? Entonces, muchas veces ese es el tipo de conocimiento que tenemos, es nada más información. Pero al conocimiento que la Biblia nos invita y al cual Dios nos invita es a un conocimiento por experiencia. Y para eso necesitamos acercarnos, como dice ahí, viniendo a Él. Y la manera en que esa palabra está escrita habla de un venir a Él que es un venir que es personal. O sea, tú debes de hacerlo, yo debo de hacerlo. No alguien lo va a hacer por mí. Es personal, pero también es algo habitual y es algo continuo. O sea, venimos y continuamos viniendo. Nos acercamos y siempre nos estamos acercando al Señor. Esa es la manera en que tenemos comunión con Dios. Y no está hablando aquí, esto no es como una invitación al que no conoce a Cristo a acercarse a Él, que también está en la Biblia. Pero esta invitación, de nos acercamos, está hablándole a cristianos. Nosotros constantemente y habitualmente y normalmente y personalmente debemos de mantenernos acercándonos a nuestro Salvador. Esa es la manera en que le conocemos, esa es la manera en que recibimos de Él, esa es la manera en que vamos a crecer, teniendo una comunión verdadera. Ahora, es interesante que aquí habla finalmente de este contraste de lo que esta piedra es para algunos y es para otros. Es interesante que
Pedro usa esa palabra piedra para referirse a Jesús, y obviamente no es que Jesús sea una piedra, sino que está hablando de Jesús en un sentido figurado. Esta imagen de piedra como vinculada a Jesús o al Mesías es algo que en el Antiguo Testamento hay muchas referencias a eso, que se hablaba de este Mesías que iba a venir y se usaba este objeto, una piedra, como para referirse a diferentes cosas que el Mesías iba a hacer. En el Salmo 118, versos 22 al 24, que es el texto o una de las partes que Pedro cita aquí, dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Obra del Señor es esto, admirable a nuestros ojos. Este es el día que el Señor ha hecho, regocijémonos y alegrémonos en él. ¿Cómo es posible que el salmista habla de algo que va a ser desechado, pero que nos podemos alegrar en ese despreciar? Y es porque está hablando del Mesías. Finalmente el Mesías vino a la nación de Israel, pero la nación de Israel lo desechó, lo menospreció, no lo aceptó como nación en general. Y gracias a eso, la salvación llegó a nosotros, los que no éramos judíos, ¿no? Entonces nos podemos alegrar en eso que estaba profetizado, que esta piedra iba a ser desechada. En el libro de Isaías, capítulo 28, verso 16, el profeta Isaías escribe: por tanto, así dice el Señor Dios, yo pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Entonces, hay muchas citas en el Antiguo Testamento que hablan de esta piedra. Entonces, ¿quién es esta piedra? Sabemos que es Jesús, pero Jesús mismo la usó para como que atraerla del Antiguo Testamento y aplicarla en su vida. Y quiero que me acompañes, este texto no va a aparecer en pantalla. Ve conmigo a Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, al Evangelio de Mateo, por favor. Capítulo 21. Mateo 21. Jesús está teniendo esta conversación con los religiosos, con este grupo llamado de fariseos, y dice lo siguiente, verso 42 de Mateo 21. Dice: Jesús les dijo, ¿nunca leyeron en las Escrituras? Me encanta Jesús. O sea, ¿acaso nunca han leído? O sea, estos que siempre decían que citaban Moisés, Jesús dice: a ver, ¿acaso nunca leyeron? Dice: ¿nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y después Jesús dice: por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes. ¿A ustedes quiénes? Ustedes los religiosos. Les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Entonces Jesús cita este mismo texto que cita Pedro, cita el Salmo 118, habla de lo que escribió Isaías, y básicamente esta piedra que Pedro menciona varias veces, habla de la piedra viva, habla de la piedra escogida y preciosa, habla de la piedra angular. Esa piedra angular, Jesús lo está usando aquí para referirse a sí mismo. ¿Y por qué? ¿Y cuál es como la significancia de la piedra angular en la Biblia? Es algo importante porque una piedra angular es como la piedra fundamental en una construcción del mundo antiguo, ¿ok? Generalmente hoy tú ves las casas que se construyen, hay una máquina echando cemento y tira una cosa, una plancha. Pero en la época de Jesús y en el Antiguo Testamento, la piedra angular era esa piedra principal que estaba justo en la esquina de dos muros y hacía que toda la estructura estuviese fijamente unida, ¿no? Entonces, lo que Jesús está diciendo cuando Él dice, o sea, yo soy esa piedra angular, el Mesías que soy yo es esa piedra angular, lo que Jesús está diciendo y lo que la Biblia nos está diciendo es que Jesús es central para Dios. Jesús es principal, no es secundario.
La salvación gira alrededor de Jesús, la iglesia gira alrededor de Jesús, y nuestra vida como cristianos y nuestra vida como iglesia debe de girar y centrarse en Jesús. Pues Él es la piedra angular. Entonces eso significa, y viendo lo que Jesús dice aquí en Mateo 21, que ninguno, absolutamente ninguno de nosotros, ningún humano, ninguna persona puede tener una posición imparcial respecto a Jesús. Tú tienes que tomar una decisión respecto a quién es Jesús. O Jesús dijo ser, o Jesús es quien Él dijo ser, o Jesús es un lunático, como decía C.S. Lewis. No hay dos opciones. O todo lo que Él dijo es cierto, o todo lo que Él dijo es de una persona que está con problemas mentales. Pero el asunto con Jesús es que Él resucitó. Entonces, eso nos da realmente la opción clara, pero aún así, a pesar de todas las evidencias, cada uno de nosotros tenemos que tomar una postura respecto a Cristo, respecto a Jesús. Podemos estar como estos religiosos, nada más interesados en una religión, en un sistema, sin realmente nunca haber creído en Jesús y constantemente decidir rechazarlo. Entonces, Jesús no es algo menor, es algo importante que yo debo de tomar una postura. Los creyentes aquí que están escuchando la carta de Pedro, ellos habían creído. En el verso 7, mira, ve ahí a 1 Pedro 2:7, dice, este precioso valor es pues para ustedes los que creen. O sea, que Jesús es la piedra viva, que Jesús es la piedra preciosa, que Jesús es la piedra angular, la piedra de valor. Eso es para ustedes, los que han creído. Y nosotros vemos a Jesús así. O sea, el Señor nos salió al encuentro, abrió nuestros ojos, nacimos de nuevo y hemos entendido el valor y lo valioso y lo hermoso que es Cristo. Pero hay gente que ha tropezado con Jesús, que ha caído y que no quiere creer en Jesús. Aquí también en el verso 7 de Pedro lo dice, pero para los que no creen. ¿Te das cuenta? O sea, tú puedes decidir creer y puedes decidir rechazar a Cristo. Desecharlo. En la palabra desechado se habla de esta piedra desechada por los constructores. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a decidir respecto a Cristo? ¿Es preciosa, es angular en tu vida Él? ¿O es algo que es escandaloso, que te hace tropezar, que te hace caer, como dice la Reina Valera? Creo que esta porción, el versículo 44 de Mateo 21, es sumamente importante porque cuando Jesús habla de esta roca que menciona el Antiguo Testamento, dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Entonces, con Jesús solo hay dos opciones, con esta roca solo hay dos opciones. Es ser quebrantado o ser aplastado. ¿Quebrantado o aplastado? ¿Y de qué está hablando Jesús? Y es básicamente todos un día, todos los que hemos nacido de nuevo, un día chocamos en contra de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué digo chocar? Porque realmente llegamos a un punto en nuestra vida donde Dios nos quebrantó por la vida que traíamos. Y nuestra vida fue despedazada porque nos encontramos con Él, porque Él nos confrontó con quienes éramos. No es este Jesús como bonachón que nos soba la espalda y nos dice, sí, tú dale, sigue adelante, lo que tú digas, mijo. Sigue adelante. No es ese Jesús no existe. Jesús precisamente vino para salvarnos y para mostrarnos que si seguíamos como seguíamos, si seguíamos hacia adelante, lo que venía adelante para nosotros es muerte eterna, es condenación, es una eternidad en el infierno. Entonces, Jesús vino a nuestro encuentro y nos chocó y fuimos quebrantados al ver quién es Él y quiénes somos realmente nosotros. Y creo que esa es una buena evidencia de alguien que ha nacido de nuevo. Es alguien que se ha dado cuenta porque Jesús salió a su encuentro de quién es realmente él o ella. Que no éramos lo bueno que pensábamos ser, que no hacíamos buenas cosas como pensábamos hacer, que realmente, como dice la Biblia, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Y cuando nos topamos con Jesús y leemos quién Jesús es de verdad, y leemos sus palabras, eso nos quebranta porque nos confronta con quiénes somos, cuáles son nuestros sueños, cuáles son nuestros deseos, qué es lo que anhelamos de la vida. Y Jesús viene y dice, no tienes idea de lo que quieres, Edgar. Mira lo que Jesús dijo y dime que esto no es confrontador y esto no nos quebranta. En Mateo 16, 24 al 25, Jesús dijo lo siguiente. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A poco eso no es quebrantador? ¿A poco el que Jesús nos diga, ¿sabes qué? Tienes que morir a ti mismo, tienes que olvidarte de ti, tienes que tomar tu cruz todos los días, no nada más el día en que creíste en Jesús, todos los días, y seguirme. O sea, olvídate de ti, Edgar. Muere a ti mismo. Muere a tus sueños, muere a lo que tú piensas, muere a lo que tú pensabas que era lo mejor. Muere a eso y vas a encontrar la vida. Por eso es un quebranto. Por eso nos damos cuenta que estamos perdidos, porque la realidad de las cosas es totalmente diferente a como la aprendimos, a como nos han enseñado en este mundo. Y Jesús nos dice, no se trata de ti, tienes que olvidar de ti, tienes que morir. Entonces eso no nos gusta en este mundo, donde todo se trata de nosotros. De ir donde yo quiero, de hacer lo que yo quiero, de cumplir mis sueños, de esto, y pensamos que eso es lo que nos va a dar felicidad. Estamos persiguiendo nuestra vida y Jesús dice, si tú persigues tu vida, la vas a perder. Pero si tú la pierdes tu vida por causa de mí, la vas a terminar encontrando. Entonces, eso no es fácil de aceptar, pero eso trae vida cuando lo creemos y lo aceptamos y lo abrazamos. Esa es una opción, creer y ser quebrantado por Jesús. La otra opción es ser aplastado por Jesús. Es lo que dice la piedra. O te tropiezas con ella y te quebranta la piedra, o la piedra te va a caer encima y te va a hacer polvo. Eso es lo que está diciendo Jesús. Entonces hay dos opciones nada más con Jesús. No hay un tercer, no es gris. Entonces es quebrantamiento, es dolor, es dejar el pecado ahora y nos va a doler. O seguir así a ciegas, desobedecer a lo que Dios nos está mostrando, no creer en Él y finalmente al final ser juzgado. Entonces no hay como imparcialidad con Jesús, tienes que tomar una decisión. Esa es esa piedra que es Cristo. Ahora, Él es así. Ahora, ¿cómo somos nosotros que hemos creído en Él? Ya vimos qué pasa con el que decide no creer. ¿Qué pasa con nosotros los que hemos creído, a los cuales Pedro le está escribiendo? Y aquí encontramos tres cosas que son importantes que tenemos que recordar sobre cuál es nuestra identidad como cristianos. Porque hoy en día la gente no sabe quién es, tiene serios problemas de identidad. Muchas veces, y este mundo, la identidad es por lo que sientes. Me siento esto otro. Entonces lo que siento determina quién soy. Y no, la Biblia no te da esa libertad de cómo te sientes es lo que eres. Dios nos creó de una manera y nos salvó para algo específico. Y lo primero que Pedro nos dice aquí en el verso 5, si te fijas, dice, también ustedes, hablando de esta roca viva, pero dice, también ustedes, o sea, ¿quién es Jesús va a influir en quiénes somos nosotros? Entonces el verso 5 dice, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual. Lo primero que Pedro nos dice aquí, que somos nosotros como iglesia al acercarnos a Jesús y constantemente acercándonos a Él, es que somos piedras vivas. ¿Qué quiere decir Pedro con eso? ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Y es que Jesús nos enseñó en los evangelios que Él está construyendo y está edificando su iglesia. En Mateo 16, 18, en esta conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, los apóstoles, cuando Él le pregunta, a ver, ¿quién dice la gente que soy? Cada quien da y Pedro dice, no, tú eres el Cristo.
y tiene esta revelación de parte de Dios. Y Jesús enseguida después de eso dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces Jesús está edificando, está levantando su iglesia. Y tú y yo, como cristianos que hemos nacido de nuevo, somos parte de esa iglesia. ¿Ok? Somos parte, que como dice Pedro aquí, de este edificio espiritual que Dios está levantando, que Jesús está edificando. Pudiésemos decir en cierta manera que como este edificio está compuesto por bloques, tú y yo somos un bloque dentro del gran edificio que Dios está construyendo, que se llama la iglesia. ¿Ok? O sea, ocupamos un lugar dentro del edificio espiritual que se llama la iglesia. Dios está levantando, te está edificando, está construyendo tu vida, y juntamente con tu vida, todos juntos Dios está construyendo y está edificando su iglesia como Cristo dijo que lo iba a hacer. Acompáñame al libro de Efesios, por favor, ahí en tu Biblia, capítulo 2, por favor, Efesios 2, verso 19. Efesios 2, 19 al 22. Mira lo que el apóstol Pablo dice respecto a nosotros como iglesia, como miembros de la iglesia. Dice, así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Esa palabra otra vez. ¿Ok? La piedra angular. En quien, o sea, esa piedra angular determina todo el resto de la construcción. En quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Dice el verso 22, en Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, tú y yo somos una piedra viva dentro de este gran edificio que Dios está construyendo espiritualmente, que se llama la iglesia. Eso significa que tú eres parte y yo soy parte y somos parte de algo mucho más grande que nuestra propia vida. Somos parte de algo que la Biblia nos llama la iglesia de Cristo. Y Dios está levantando eso, está edificando. Entonces significa esto que tú no puedes estar solo. Eres parte de algo donde Dios se manifiesta, donde Dios interviene, que es la iglesia de Cristo. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto pedazos de bloques sueltos en la calle que están llenos de hongo porque nunca nadie los ocupó, se rompieron? Y muchos a lo mejor cristianos quieren ser como ese bloque así roto afuera solo, no parte de un edificio, no cumpliendo un propósito. Entonces somos parte de algo más grande de nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios de construir este edificio espiritual? Es que Él pueda habitar dentro de ellos. Somos un lugar donde Dios debe de manifestarse en nuestra vida, porque Pablo dice en Corintios de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero también cuando somos parte de la iglesia, es el lugar donde Dios se manifiesta y Dios hace cosas, Dios interviene en nuestra vida. Por eso necesitamos los unos de los otros. Y cuando me refiero a iglesia, no son estas 4 paredes. Este es un edificio que antes era un CrossFit, imagínate. Los que construyeron esto ni en su vida se imaginaron que una iglesia iba a estar acá. Y aquí estamos nosotros. Pero esto no es lo importante. ¿Sirve para un propósito? Sí. ¿Es útil? Sí. Pero lo importante somos cada uno de nosotros. Cada uno de los bloques que está aquí. Que Dios está haciendo algo en tu vida y Dios está haciendo algo también a través de tu vida para hacer algo en la vida de tu hermano, en la vida de tu hermana. Entonces, Él vive entre nosotros. Dios está con nosotros cuando su iglesia se reúne. ¿Se acuerdan de la referencia de Jesús en el Apocalipsis? Cuando dice que Jesús se pasea entre los candeleros, y esos candeleros son las iglesias. Jesús se pasea entre su iglesia. Su Espíritu está con nosotros ahora está aquí. Venimos a encontrarnos con Jesús y cuando enseñamos la palabra de Dios, Dios nos está hablando a través de lo que Él inspiró, lo que Él dejó.
Dios nos quiere edificar, quiere transformar nuestra vida. Entonces, Él vive entre nosotros. Somos piedras vivas. Estamos unidos unos a otros. No hay tal cosa como llanero solitario cristiano. La segunda cosa que somos es que somos sacerdotes. Fíjate, volviendo a Pedro, el verso 5 y el verso 9. El verso 5 dice, siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Baja hasta el verso 9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio. Ahí está. No solamente somos piedras vivas, o sea, no solamente formamos a la iglesia, sino que también servimos en la iglesia. No solamente la formamos, también servimos en la iglesia. Eso quiere decir que como un sacerdote ocupamos un lugar, ocupamos una función, estamos haciendo ciertas cosas. Mira, en el Antiguo, Pedro usa mucha terminología del Antiguo Testamento. Y básicamente tú ves el Antiguo Testamento y ves que Israel funcionaba con un sistema de sacerdotes. Israel tenía sacerdotes y pudiésemos resumir que la función de un sacerdote era básicamente dual, en el sentido de que el sacerdote representaba a Dios delante del pueblo y al revés, el sacerdote también representaba al pueblo delante de Dios. Era así como un mediador que está ahí representando el uno con el otro. Eso era un sacerdote. Y Israel por siglos estuvo funcionando con ese sistema porque Dios lo instauró. Ahora, en el Antiguo Testamento, esos sacerdotes eran un grupo de hombres que eran de una familia en particular, de una tribu en particular, la tribu de Leví, los levitas. Los levitas eran estos sacerdotes que básicamente estaban ahí sirviendo en el templo. Ellos eran los sacerdotes. Ahora, en el Nuevo Testamento, Pablo también nos dice que todo cristiano es un sacerdote. No nada más un grupo, no es como que el pastor, su familia, su descendencia, los líderes, no. La Biblia nos dice que cada cristiano que ha nacido de nuevo, que es la única manera de ser cristiano, es un sacerdote. Todos somos sacerdotes, absolutamente todos. Todos tenemos esa responsabilidad de representar a otros ante Dios y a Dios ante otros. Muy importante. Muy, muy importante. Así como en el Antiguo Testamento los levitas funcionaban bajo el liderazgo del sumo sacerdote, que era como que así la cúspide de los sacerdotes, era el sacerdote a lo mejor más importante, el sumo sacerdote. Nosotros también, como cristianos del Nuevo Testamento, como sacerdotes de Dios, nuestro gran sumo sacerdote es Jesucristo. Servimos dirigidos por Él. Él es el gran sumo sacerdote, como el libro de Hebreos lo enseña. Entonces, en nuestro servicio, en lo que hacemos para Dios, lo hacemos y podemos presentar sacrificios, como dice aquí, que son aceptables, dice Pedro, por Jesucristo. Él es el gran sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, una persona en un solo lugar, a poder ver la gloria de Dios, al lugar santísimo. Chécate, piensa en eso. En todo el planeta Tierra había un día al año, en un solo lugar, y solo un hombre podía entrar ahí un tiempo para poder ver la gloria de Dios. Era el sumo sacerdote. Pero en el Nuevo Testamento, nosotros podemos entrar a la presencia de Dios siempre. Es lo que Hebreo nos dice, que podemos acceder a este trono de gracia constantemente. No tenemos que esperar un día al año, ni siquiera tenemos que esperar solo hasta el domingo. A veces los cristianos son así, son cristianos que van a la presencia de Dios solo el domingo. No. Podemos entrar a la presencia de Dios todas las veces que queramos, cuantas veces queramos, sin morir, porque somos aceptados por la intervención de Jesucristo. Es impresionante. Algo tan común como la libertad de poder orar, de poder saber de que nuestras oraciones llegan al cielo y que Dios nos oye
es un privilegio que a veces no entendemos las dimensiones de eso. En el Antiguo Testamento, el sacerdote o los sacerdotes sacrificaban animales, pero hoy no hay ningún cordero, aquí no hay sangre, no trajiste tu ovejita para sacrificar, para adorar a Dios. Eso terminó, ¿por qué? Porque Cristo es el Cordero de Dios. Ya no hay necesidad de presentar sacrificios para acercarnos a Dios, para borrar nuestros pecados. Pero eso no quiere decir que no podamos presentar otro tipo de sacrificios. De hecho, Pedro nos dice que podemos ofrecer sacrificios espirituales, aceptables, dice el verso 5. ¿De qué está hablando Pedro? Como sacerdotes, un sacerdote presenta sacrificios. Y es muy importante porque, mira, cuando tú vas a buscar un trabajo donde sea, generalmente te van a hacer una descripción del puesto que vas a ocupar, ¿verdad? O sea, nunca vas, ¿qué estoy haciendo acá nada más sentado en la oficina así como mirando, tomando café o comiéndote tu torta de cochinita y ya así como, bueno, pueden haber casos, yo digo, de todo hay, ¿no? Pero tienes que saber cuál es tu función. Y nosotros como sacerdotes del Nuevo Testamento tenemos que entender cuál es la descripción de puesto de la función que tenemos. Porque todos somos sacerdotes. Hayan nacido de nuevo ayer, tengas un día de cristiano o tengas 30 años, eres un sacerdote. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Romanos 12:1. ¿Qué tipo de sacrificios presentamos a Dios? Mira, Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Tú como sacerdote presentas y puedes presentar tu vida como un sacrificio vivo a Dios. El cuerpo importa, ¿ok? Lo que tú haces, lo que yo hago con mi cuerpo es sumamente importante y es útil para Dios. Muchas veces como que pensamos nada más que, no, mi corazón importa, mi mente es lo que importa, pero no mi cuerpo. No. Dice que tenemos y podemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Mi cuerpo sirve para hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Yo no soy un fantasma vagando de aquí para allá. Mi cuerpo lo someto a la voluntad de Dios, lo someto al propósito de Dios. ¿A dónde Él me ha mostrado ir? ¿Qué me han pedido hacer? Es una herramienta que me sirve para cumplir el propósito de Dios. Y lo ofrezco al Señor. Le digo, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras que yo haga. Dame la valentía para ir donde tú me pides ir. Dame la fuerza para hacer lo que tú me pides hacer. Pero eso, Dios no obra a través del vacío. Dios obra a través de tu cuerpo. Y puedes estar en un lugar una vez a la vez. O sea, no estás así como en todas partes. Entonces, esto que Dios te ha dado, cuídalo, cuidémoslo y usémoslo para la gloria de Dios. Nuestro cuerpo ya no nos pertenece, hombre y mujer. Entonces no es este rollo de yo hago conmigo lo que yo quiero porque yo mando aquí. No, mi cuerpo no me pertenece. Mi cuerpo le pertenece a Dios. Soy un sacerdote y yo se lo ofrezco. Dios no lo toma así como de manotazo. No, yo se lo ofrezco. Yo le digo, Señor, mira, todo lo que soy te lo doy. Úsalo para lo que tú quieras. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, por tanto, ofrezcamos continuamente, esta imagen de un sacrificio, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Otra manera en que como sacerdotes ofrecemos sacrificio espiritual a nuestro Dios es a través de nuestra alabanza con nuestros labios. Por eso es tan importante la alabanza cuando nos reunimos como el edificio espiritual que somos. Y como lo he dicho muchas veces, mira, la alabanza no es para esperar a los que llegan tarde, ¿ok? O sea, Jesús está aquí antes de que comencemos a cantar. No se presenta aquí cuando abrimos la Biblia. Y es parte de nuestra chamba. O sea, podemos presentarle a Dios sacrificio con lo que confiesa nuestros labios. Es quizás de las pocas cosas que podemos dar.
Entonces no es como que Dios, si no llegas a la hora te va a caer un rayo, pero te estás perdiendo una gran bendición de poder darle algo muy chiquito, pero que para Dios es muy importante. Adorarlo. No hay como adorar a nuestro Dios, no hay como decir con nuestros labios, con una piedra al lado tuyo, una piedra viva al otro lado, y todos poder adorar a nuestro Dios, levantar nuestras manos y adorarlo. Estamos presentando un sacrificio, el fruto de labios que confiesan su nombre. Esas son las cosas que agradan a Dios. Y no estamos cantando para obtener algo de Dios, porque el sacrificio al cual Pedro se refiere aquí, que es aceptado mediante Cristo, no es para perdón de pecados, no es para obtener la salvación, ya la tenemos. Ya el Cordero de Dios ya murió, Jesucristo. Pero es para poder cumplir con la función que Dios nos da y poder experimentar deleite en servirle, deleite en adorarle, deleite con nuestros labios. Lo que decimos con nuestros labios es importante, debe ser un reflejo de nuestro corazón. Entonces, cuando hay gratitud en el corazón, cuando entendemos que nos podemos acercar a Jesús, que nos podemos acercar a Dios, cuando entendemos quiénes somos para Él, ¿cómo no responder con frutos de nuestros labios que confiesan su nombre? Tercera cosa que podemos ofrecer como un sacrificio espiritual está en el verso siguiente de Hebreos 13:15, que es el verso 16. Y dice así: y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua. Dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú como hermano le ayudas a tu hermano, cuando estás dispuesto a ayudar, a sacrificarte por él, a dar lo que sea necesario, eso es un sacrificio espiritual que le agrada al Señor. Entonces, si nos damos cuenta, todo lo que hacemos en nuestra vida hacia los demás puede ser un sacrificio espiritual para Dios. Ya no es llevar un animalito y sacrificarlo, es sacrificarnos nosotros. Presento mi cuerpo para ir lejos, me voy a cansar, me va a costar recursos, pero voy a ir y le voy a llevar esto a tal persona, voy a servirlo de esta manera. Eso es un sacrificio agradable a Dios. Es un sacrificio cuesta. Eso es muy importante. Hoy en día queremos dar lo que no nos cuesta. Eso no es un sacrificio. Un sacrificio es algo que cuesta. Pones tu vida ahí, en eso. Eso es lo que agrada a Dios. ¿Cuánto te costó? ¿Qué significó eso para ti? Y cuando lo hacemos con la motivación correcta, Dios se deleita y se agrada de eso. Entonces, si te fijas, tenemos como una función y tenemos realmente una vida súper privilegiada. Súper privilegiada. O sea, piensa tú en el Antiguo Testamento, para poder estar en el tabernáculo, la única chance que podías tener era haber nacido, y eso no lo controlabas tú, levita. Pero hoy Dios nos da la libertad a todos de servirle. Y piensa algo muy importante, que creo que es muy clave, sobre todo en el contexto de los oyentes de Pedro, que están siendo perseguidos, que están siendo desechados por su fe. Los levitas son la única tribu que no tenía tierra. ¿Cuál era la herencia de los levitas? Dios. A todos les dio un pedazo de tierra, menos a los levitas. Y Dios le dijo, yo soy tu porción, yo soy tu herencia. Eso significa que si somos sacerdotes, este mundo no es nuestra tierra. Nuestra porción, nuestra herencia es el Señor. Es Él. Y eso significa muchísimo para esta gente que en su persecución va a tener que abandonar su casa, va a tener que dejar sus muebles, va a tener que dejar todo, porque el Estado romano viene tras de ellos para matarlos. Y si tú estás aferrado a tus cosas materiales, ¿qué vas a hacer? Te podrán quitar todo, pero no te pueden quitar la herencia que es Dios. Entonces somos sacerdotes, familia.
puedes orar, puedes interceder por X persona. A lo mejor se va a escapar de tu sermón, pero no se va a escapar de tu oración. Tercera y última cosa, verso 9. Somos una nación, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos una nación. Eso es lo que somos. Somos un grupo de gente. El diccionario define nación como un conjunto de personas de un mismo origen étnico que comparten vínculos y que tienen conciencia de pertenecer a un mismo pueblo o comunidad. Eso es una nación. Hay esta sensación de pertenencia. Yo pertenezco a un grupo, pertenezco a un grupo de personas. Y ese es el sentido de pertenencia que tenemos como cristianos. Y si ustedes son una nación, ¿y a quién le está escribiendo Pedro? A gente que está dispersa por todas partes. ¿Te das cuenta? Porque nuestra nacionalidad no es de un gobierno terrenal específico, sino somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces somos una nación. Somos una nación, no cualquier nación, somos una nación santa, dice Pedro. Somos pueblo adquirido, o sea, somos posesión exclusiva de Dios. Otra vez, tu vida no te pertenece ya más a ti. Le pertenecemos a Dios. Y qué alivio pertenecer a Él, qué descanso. No estás huérfano, tienes una ciudadanía, un pasaporte que nunca se va a vencer. Y todas estas como imágenes y como figuras ilustrativas que usa Pedro tienen que ver con cosas del Antiguo Testamento. Esta nación santa, este pueblo adquirido. En Éxodo 19:6, Dios le dijo a Moisés que ese era el mensaje que él tenía que dar a los líderes de Israel. Antes del Éxodo, antes de salir de Egipto, Éxodo 19:6 dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son palabras que dirás a los israelitas. Dios le está diciendo, mira, yo los voy a sacar, pero yo los voy a sacar para que ustedes sean una nación santa, una nación de sacerdotes. En Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la superficie de la tierra. Y lo que Pedro nos está diciendo es que eso está amplificado. No está diciendo Pedro que la iglesia reemplazó a Israel. No ha reemplazado a Israel. Dios va a cumplir sus promesas con Israel como nación. Pero nosotros espiritualmente somos parte del reino de Dios. Somos una nación que pertenece a Él, que fue comprada por Él y nos eligió no por el valor que teníamos, no por lo impresionante que éramos, sino porque Dios nos amó y porque Él es bueno. La razón de nuestra elección es la gracia de Dios. No dijo, wow, mira Edgar, me conviene que esté conmigo. No. ¿Qué gana él con rodearse con gente como nosotros? Ahora, ¿qué ganamos nosotros de rodearnos con alguien como él? Y de pertenecerle a él. Entonces, antes, dice Pedro aquí, que estábamos en tinieblas. Dice que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes hacíamos lo que hacíamos, vivíamos como vivíamos, porque estábamos en tinieblas, en oscuridad. No nos podíamos ver a nosotros mismos. Por eso cuando la luz se encendió, fuimos quebrantados, porque Dios nos mostró lo que éramos de verdad. No veíamos el mundo, no entendíamos las cosas, porque estábamos a oscuras. Pero vino la luz, vino Jesús y prendió la luz en nuestra vida. Y podemos no solamente ver a Jesús, sino podemos ver todas las cosas a la luz de Jesús. C.S. Lewis decía, yo creo en Jesús como creo en el sol. No solamente porque lo veo, sino también porque veo todo lo demás a través de él. Y así, o sea, Jesús prendió el foco, nos vimos a nosotros, le vimos a él. Pero también podemos ver todas las cosas como son de verdad. Por eso tu principal fuente de información y de
cómo debes de guiar tu vida es la palabra de Dios, no es los noticieros, no son las redes sociales, no son los WhatsApp de cadena que te mandan. Es la palabra de Dios. Y Dios nos escogió con un propósito. No nada más para no hacer nada, ya vimos, somos sacerdotes, pero algo muy importante que dice aquí, en el verso 9, dice, a fin de que anunciemos las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. Anunciar las virtudes. O sea, en palabras sencillas, tú eres un embajador de Cristo, como Pablo lo dice. Todos somos embajadores de Cristo. La iglesia es la embajada del cielo en la tierra. ¿Ok? Un embajador no habla por sí mismo. El día que habla por sí solo pierde su chamba. El embajador está en un país extraño, un país lejano, simplemente para representar la posición oficial de su gobierno. Y en ese país extraño van a conocer la cultura, el arte, lo que sea, a través de lo que esa embajada en esa tierra va a representar a su gobierno. De la misma manera, la iglesia y el cristiano es eso. Tú fuiste elegido y fuiste llamado por Dios para anunciar, como dice aquí, las virtudes de Dios. Para anunciar, para hablarle a este mundo de que existe un Dios, para hablarle a este mundo de que Jesús es real, para hablarle a este mundo de que Dios ama al pecador y que quiere que el pecador venga al arrepentimiento. Que le hablemos al mundo de que Dios es grande en misericordia y lento para la ira. Que la única provisión y la única manera de salvación es por medio de Jesús. Tenemos que anunciar esas cosas. Ese es el propósito por el cual también Dios te llamó. Comunicar. Porque antes éramos tinieblas, o estábamos en tinieblas. O como dice Pablo, me encanta, no solamente estábamos en tinieblas, sino que nosotros éramos las tinieblas. Efesios 5:8 dice, porque antes ustedes eran tinieblas. Muchas veces le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? No, es que mi hogar es oscuridad, ¿no? Mi trabajo estaban en tinieblas. Pero Pablo nos dice que nosotros éramos la razón del problema también. No es que estábamos en tinieblas solamente, sino que también nosotros éramos las tinieblas. Pero Jesús nos rescató de ahí. Nos sacó de las tinieblas. Entonces, ¿te das cuenta? Si la palabra de Dios funciona y funcionó para estos cristianos perseguidos, desterrados, que perdieron sus propiedades, ¿por qué no va a funcionar para nosotros? Entonces, el problema de hoy es que muchas personas no tienen la menor idea cuál es su identidad como cristianos. ¿Para qué fueron salvos? Aquí hay 3 cosas importantes. Eres una piedra viva, o sea, Dios te ha juntado con otras personas para que la presencia de Dios esté entre nosotros. Dios ha hecho de ti un sacerdote para que tú le representes a Él, a otros, y para que traigas a esos otros y los representes delante de Dios. También Dios te puso en un grupo de gente, en una nación, una nacionalidad particular, para que tú puedas en este mundo, en esta embajada, poder en este mundo caído representar a nuestro Rey, que es de una manera diferente, de una manera particular. Entonces, si te das cuenta, hay muchas cosas que necesitamos como pensar y meditar en esto. No podemos seguir viviendo la vida como si el día no contara, como si vale lo mismo lo que hago hoy y lo que hago mañana. Un embajador tiene bastantes cosas que hacer. Un sacerdote tiene muchísimas cosas que hacer todos los días. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Muchas cosas que pensar, llorar y aterrizar a nuestra vida.